Colombia, el 20 de julio de 1810. Venezuela, el 5 de julio de 1811. Naturalmente, Argentina, el 9 de julio de 1816. Perú, el 28 de julio de 1821, cumpliendo en el presente año el 200 aniversario, en el cual el general don José de San Martín fue gran protagonista. Canadá, 1 de julio de 1867. Y Bahamas, 10 de julio de 1973. Sin embargo, hay una nación en el mundo que se hermana con nuestro país al celebrar en el mismo día su independencia, y es por hoy la nación más joven del mundo, Sudán del Sur, en continente africano, quien declaró su independencia nacional un 9 de julio de 2011, cumpliendo en el presente año su 10º aniversario. La fecha de la declaración: el 6 de julio de 1826, Bernardino Rivadavia unió la celebración del 25 de mayo y la del 9 de julio a los efectos de no perjudicar al comercio y la industria. 9 años más tarde, Juan Manuel de Rosas, el 11 de junio de 1835, las separa para darles su formal importancia. El general Paz celebra el 9 de julio en Concepción del Uruguay. Un 9 de julio de 1842, en la ciudad de Concepción del Uruguay, se desarrollaron grandes festejos en honor del glorioso aniversario de la independencia argentina ante el gobernador de facto de Entre Ríos, el jefe unitario general José María Paz, quien había tomado la provincia tras una invasión. Así lo daba a conocer el periódico El Nacional de la ciudad de Montevideo. Un 9 de julio de 1853 se jura la Constitución Nacional. Justo José de Urquiza, luego de haber sancionado el 1 de mayo de 1853 nuestra Constitución Nacional y promulgado la Carta Magna el 25 de mayo de ese mismo año, un 9 de julio de 1853, en un nuevo aniversario de la declaración de nuestra independencia nacional, hace jurar nuestra Constitución Nacional. España reconoce nuestra independencia el 9 de julio. Durante la presidencia de Justo José de Urquiza, primer presidente constitucional de los argentinos, el 9 de julio de 1859, España reconoce finalmente nuestra independencia nacional. Justo José de Urquiza y Dolores Costa festejan el 9 de julio en Buenos Aires. Un 9 de julio de 1860, en la ciudad de Buenos Aires, el entonces gobernador de Buenos Aires, don Bartolomé Mitre, recibe al presidente de la Nación, Santiago Derqui, al gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, junto a su esposa, Dolores Costa, a los efectos de presenciar los grandes desfiles que se llevaría a cabo por un nuevo aniversario
de la Declaración de la Independencia Nacional. Nace la localidad bonaerense de 9 de julio. En el año 1864, por decreto del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Mariano Saavedra, hijo de Cornelio Saavedra, se dispone la fundación de una localidad con el nombre de 9 de julio en honor a la fecha patria, sobre el caserío erigido por el general Julio de Velia. Nace la calle 9 de julio en Concepción del Uruguay. En Concepción del Uruguay, el 28 de agosto de 1876, durante la intendencia de Domingo Pico, se cambió de nombre las calles de nuestra ciudad, designándose a la calle San José con el nombre de 9 de julio, y siendo esta la arteria vial principal de nuestra ciudad, la cual pondría punto final y daría inicio a los nombres de las demás arterias viales de nuestra localidad. Los festejos por el centenario del 9 de julio. El 9 de julio de 1916, las campanas de todos los templos de la ciudad de Buenos Aires anunciaban el inicio de los festejos del centenario de la declaración de nuestra independencia nacional. A las 13 horas de aquel día, tras el Te Deum en la Catedral Metropolitana, comenzó el desfile militar con presencia de diplomáticos extranjeros y concluyó con el impensado atentado al presidente de la nación, que afortunadamente se frustró. El presidente de la nación era el salteño Victorino de la Plaza, quien había cursado sus estudios en el colegio Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay. Durante este marco festivo se llevó a cabo la primera Copa América entre los días 2 y 17 de julio en nuestro país. Participaron Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Con una final llena de incidentes, Uruguay derrota a la Argentina, quedándose con el codiciado trofeo. Un tucumano y una tucumana. Un 9 de julio de 1935, mientras se cumplían 119 años de la independencia nacional, nacía en San Miguel de Tucumán un referente de nuestro folclore argentino, Mercedes Sosa, que en su elenco de canciones sobresalió el Todo Cambia. Sin embargo, un comprovinciano suyo, Nicolás Remigio Aurelio Avellaneda, quien llegó a ser presidente de los argentinos entre 1874 y 1880, expresó sobre el mencionado Congreso de Tucumán. El Congreso de Tucumán se haya definido por estos dos grandes rasgos fundamentales. Era patriota y era religioso en el sentido más riguroso de la palabra, es decir, católico como ninguna otra asamblea argentina. Su patriotismo ostenta sobre sí el sello inmortal del Acta de la Independencia y su catolicismo se haya revelado casi día a día en sus sesiones o en los discursos de todos los que formaban la memorable asamblea. Los congresistas de Tucumán se emanciparon de su rey, tomando todas las precauciones para no emanciparse de su Dios y de su culto. Querían conciliar la vieja religión con la nueva patria. La imagen más popular del 9 de julio.
Hace 80 años, en 1941, se declaraba a la Casa Histórica o Casa de Tucumán Monumento Histórico Nacional. Y un 9 de julio de 1941, el diario Crítica difunde la ilustración ganadora del certamen con motivo por el Día de la Independencia Nacional. Se trataba de la acuarela de Antonio González Moreno. Esta pintura llegó a convertirse en la más representativa del histórico acontecimiento. Entre las características de esta acuarela resaltamos: aparecen en escena 16 de los 29 diputados que firmaron el Acta de Independencia, de los cuales están los 7 de la provincia de Buenos Aires. El sanjuanino Narciso Francisco de la Prida preside la declaración, mientras el emblemático Juan José Paso lee el Acta de Independencia. Se encuentra el más joven diputado, Godoy Cruz, de 25 años, como el más experimentado, Pedro Ignacio Rivera, de 63 años. Curiosamente, no aparece ningún diputado de la provincia anfitriona. Preside la escena en la pared del fondo el crucifijo con nuestro Señor Jesucristo, por quien juraron los congresales sostener el culto católico apostólico romano, defender la integridad territorial y ser fieles en el desempeño de sus funciones públicas. Ante la ausencia de la bandera nacional, la cual aún no había sido aprobada oficialmente, se destaca en la escena el escudo nacional, aprobado por la entonces Asamblea de 1813, símbolo patrio que nos unificaba como hermanos de una misma nación. Los festejos por el bicentenario del 9 de julio. El 9 de julio de 2016 se celebraba en el mismo escenario de los acontecimientos el gran bicentenario de nuestra independencia nacional. A las 0 horas de aquel 9 de julio de 2016, en conmovedor homenaje, el presidente de la Nación, junto con autoridades nacionales y provinciales, como pueblo en general, ante el monumento a los héroes de la independencia, en Humahuaca, Jujuy, inauguraban los festejos del bicentenario, mientras la tecnología posibilitaba que los argentinos hermanados presenciáramos aquel acto y con emoción entonáramos las estrofas del himno nacional argentino. Nadie imaginaba que ante la presencia del entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, el mismo rey de España, Juan Carlos I, presenciaría el imponente desfile en el centro de la ciudad de San Miguel de Tucumán de tan magno acontecimiento. En la Casa Histórica, por primera vez, todos los gobernadores de provincias, entre ellas las del litoral, quienes en su momento estuvieron ausentes al estar unidas a la Liga de los Pueblos Libres, volvieron a firmar esta declaratoria junto al primer mandatario. Y en medio de todo este marco festivo, algo que mucho menos se hubiera imaginado 200 años antes, un hijo de esta tierra es el sucesor de Pedro y Vicario de Cristo en la persona del Papa Francisco. A 205 años del histórico 9 de julio. Hoy, este 9 de julio de 2021, también formará parte del largo historial de los 9 de julio que marcaron un hito. A 205 años de aquella histórica declaratoria, nadie imaginaba una celebración con barbijos, distancia social y pocos minutos de encuentro
para combatir un enemigo mundial, el COVID-19. Con todo, nunca dejemos de celebrar y honrar a nuestra querida Argentina, buscando su grandeza desde el lugar donde nos encontremos y desde el rol que hemos asumido.